Un encuentro explosivo. Al conocer a los suegros de mi hija, el prometido de mi hija me presentó como un don nadie. Pero cuando su padre me miró, se puso pálido y le dijo a su hijo, ¿quieres ir a la cárcel? El prometido de mi hija quedó mudo del shock. La traición y la justicia chocan. Una verdad arruinará la velada, la boda y el futuro de alguien. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. Papá, me voy a chasar. El periódico se me resbaló de las manos, aterrizando con un golpe sordo en el suelo de madera junto a mi sillón de cuero. Valeria estaba de pie cerca de la chimenea. Sus dedos retorcían algo que captaba la luz de la lámpara. Un anillo de diamantes que nunca había visto antes. ¿Con quién? Logré decir. Mi voz más firme de lo que me sentía. Ni siquiera conozco a ese tipo. Ella cambió su peso. El anillo girando alrededor de su dedo como un hábito nervioso ya formado. Se llama Adrián. Adrián Suárez. Y sí, tienes razón. Todavía no lo conoces. Todavía. Como si eso mejorara la situación en lugar de empeorarla infinitamente. Doblé el periódico con deliberada precisión, dándome un momento para procesar. Valeria llevaba su traje sastre azul marino, el que guardaba para reuniones importantes con clientes. Había planeado esta conversación, elegido su armadura con cuidado. ¿Cuánto tiempo han estado juntos?, pregunté, aunque algo en su nerviosismo ya sugería una respuesta que no me gustaría. 2 semanas. Las palabras salieron rápidamente, a la defensiva. Pero papá, es amor verdadero. Sé cómo suena eso, pero... 2 semanas. Me puse de pie, mis gafas de lectura deslizándose por mi nariz. Valeria, la gente no se compromete después de 2 semanas. Apenas saben sus segundos nombres después de 2 semanas. Ella se acercó más a la chimenea, su mano agarrando la repisa. Las fotos familiares nos miraban desde arriba. La graduación de Valeria, viajes de campamento, cumpleaños. Momentos que habían tardado décadas en construirse, ahora aparentemente superados por 14 días con un extraño. Tú siempre haces esto, dijo ella, su voz elevándose. Analizas todo como si fuera un caso en el tribunal. No todo necesita ser interrogado, papá. Cuando mi hija anuncia que se va a casar con alguien que nunca he conocido, sí lo necesita. El anillo captó la luz de nuevo mientras gesticulaba enfáticamente. Talla redonda, tal vez 2 quilates. Montado en oro blanco. Caro, demasiado caro para alguien que conocía desde hacía 2 semanas. A menos que él fuera rico o imprudente con el dinero. Adrián me hace feliz, continuó. Más feliz de lo que he sido en años. ¿No es eso suficiente? Feliz es bueno. El matrimonio es permanente. Ella se rió, pero no había humor en ello. Nada es permanente ya, papá. Tú, de todas las personas, deberías saberlo. La referencia dolió. Mi divorcio de su madre hace 8 años. Buen punto. Mal momento. Es exactamente por eso que no deberías precipitarte a... ¿A qué? ¿Al amor? ¿A una oportunidad de algo real? Agarró su bolso de la mesa auxiliar, una clara señal de que se preparaba para irse. ¿Quieres controlar cada aspecto de mi vida? Igual que controlabas cada caso que cruzaba tu escritorio. Quiero protegerte. ¿De qué? ¿De ser feliz? El silencio se extendió entre nosotros, llenado solo por el suave tic-tac del reloj de pie en la esquina. A través de las ventanas ligeramente abiertas, podía oír el murmullo lejano del tráfico de la tarde. Vecinos regresando a casa de sus vidas predecibles. Los hombros de Valeria se hundieron ligeramente. Mira, no vine aquí a pelear. Vine a compartir buenas noticias y a preguntar si te gustaría conocerlo. Por supuesto que quiero conocerlo, el fiscal en mí añadió en silencio. Quiero saber todo sobre él. Bien ajustó la correa de su bolso, luego giró el anillo de nuevo. Podríamos cenar en algún lugar agradable. Mañana es demasiado pronto, pero quizás el lunes. El lunes me daba el fin de semana para pensar, para preparar preguntas. ¿Dónde estabas pensando? ¿La parrilla central? ¿En el centro? ¿A las 7 en punto? Una elección cara. ¿O estaba tratando de impresionarme? ¿O él era el tipo de persona que esperaba restaurantes caros? Yo haré la reservación, dije. Ella asintió. Algo de la tensión abandonando su postura. Te gustará, papá.
Es confiado, exitoso, ambicioso, confiado, exitoso, ambicioso y comprometido con mi hija después de 2 semanas. En mi experiencia, los hombres que se movían tan rápido generalmente huían de algo, o hacia algo que no podía esperar. Estoy seguro de que lo haré, mentí con suavidad. Se movió hacia la puerta principal, sus tacones resonando contra la madera. Adrián también está emocionado por conocerte. Ha oído mucho sobre ti. Eso me dejó helado. ¿Qué ha oído exactamente? Solo que eres mi papá. Que estás retirado ahora. Disfrutando de la vida tranquila, se detuvo en la puerta, su mano en la manija de latón. No mencioné a qué te dedicabas. Pensé que eso podría surgir de forma natural. Chica inteligente. Sabía tan bien como yo que exfiscal del Estado cambiaba cómo actuaba la gente a mi alrededor. Algunos se volvían demasiado cuidadosos, otros demasiado casuales, pero todos cambiaban. Nos vemos el lunes, entonces dijo, abriendo la puerta. El aire fresco de septiembre entró, trayendo el aroma de las hojas caídas y la promesa del invierno. Salió al porche y luego se volvió. Papá, intenta darle una oportunidad, por favor. Asentí. Aunque ambos sabíamos que darle una oportunidad e investigarlo a fondo no eran mutuamente excluyentes en mi mundo. La puerta se cerró con un suave clic, dejándome solo con mis pensamientos y una reservación de cena muy cara que hacer. El sábado por la mañana me encontró en mi oficina en casa. Un cafecito que se enfriaba en mi taza favorita, mientras miraba la galería de fotos familiares que cubría la pared del fondo. Allí estaba Valeria, a los 7 años, chimuela y orgullosa con su primer trofeo de natación. A los 16, poniendo los ojos en blanco ante mi cámara durante su baile de graduación. A los 25, levantando una copa de champaña en la fiesta de su ascenso. En ninguna de esas fotos había un Adrián Suárez. Había pasado una noche inquieta dándole vueltas a nuestra conversación, analizando sus palabras como evidencia en un expediente de caso. 2 semanas. La línea de tiempo me molestaba más de lo que había admitido. En mis 30 años como fiscal, había aprendido a confiar en mis instintos sobre las personas que se mueven demasiado rápido. El cuaderno sobre mi escritorio contenía 3 líneas de información. Adrián Suárez. Trabaja en tecnología. TI. Comprometido con Valeria. Después de 2 semanas. Datos patéticamente escasos para alguien a punto de convertirse en mi yerno. Mi teléfono sonó exactamente a las 10 en punto. Papá. La voz de Valeria sonaba más débil que anoche. Menos segura. Quería llamar y disculparme por ponerme a la defensiva. No necesitas disculparte por defender a alguien que te importa. Me recosté en mi silla de escritorio, mirando por la ventana a la señora Ortiz paseando a su viejo perro. Rutinas normales de sábado por la mañana, el tipo de rutinas de las que Valeria solía ser parte antes de mudarse al centro. Sé que esto parece repentino, continuó. Sé cómo se ve desde tu perspectiva. ¿Cómo se ve desde la tuya? Una pausa. Como lo mejor que me ha pasado en la vida. La convicción en su voz era real, lo que de alguna manera lo empeoraba. Los verdaderos creyentes eran los más difíciles de razonar. Háblame de él, dije, cogiendo mi pluma. ¿Qué hace en tecnología? Es gerente de proyectos en una compañía de software. Soluciones TI para empresas. Ahora se estaba animando, ansiosa por venderme las virtudes de Adrián. Es muy inteligente, papá, y divertido. Me hace reír todos los días. Escribí gerente de proyectos de TI en mi cuaderno, aunque la descripción era lo suficientemente vaga como para significar casi cualquier cosa. ¿Cuáles son sus antecedentes? Su familia. Sus padres también viven en las afueras, por la zona de un barrio residencial. Su padre es policía retirado. De hecho, ustedes dos podrían tener cosas en común. ¿Policía retirado? Eso era interesante. Las familias de las fuerzas del orden generalmente crían hijos que o se rebelaban contra la autoridad o la abrazaban por completo. Dada la prisa de Adrián por casarse, apostaba por lo primero. ¿Y su apellido es Suárez? Suárez. Sí. Adrián Suárez lo deletreó, como si pudiera olvidarlo. Su segundo nombre es Javier, por si estás llevando un archivo. Chica inteligente. Me conocía demasiado bien. ¿Qué te hizo decir que sí tan rápido? Pregunté. La pregunta que había estado evitando. Otro pausa. Esta vez más largo.
¿Alguna vez has conocido a alguien y has sentido como si lo hubieras estado esperando toda tu vida? Sí, lo había sentido. Su madre hace 34 años. Esa relación había producido a Valeria, y duró 18 años antes de implosionar espectacularmente. Pero señalar eso solo fortalecería su determinación. Lo he sentido, dije en su lugar. Entonces entiendes. Adrián y yo simplemente encajamos, como piezas de un rompecabezas. Miré de nuevo la foto de su graduación de la universidad, recordando su discurso sobre tomarse el tiempo para encontrarse a sí misma, sobre no conformarse con nada menos que perfecto. Esa joven cautelosa parecía muy diferente de la que planeaba casarse con un extraño. Entonces, el lunes por la noche dije, conduciendo hacia un terreno más seguro, a las 7 en punto en la parrilla central. Está realmente ansioso por hacerlo. Quiere causar una buena impresión. Estoy seguro de que sí. Papá, sé amable. Siempre soy amable. Ella se rió, y por un momento sonó como la antigua Valeria. Siempre eres cortés. Eso no es lo mismo. Buen punto. La cortesía fiscal podía ser más cortante que la hostilidad abierta. Me portaré de la mejor manera, prometí. Gracias. Y papá, no lo busques en internet antes. Dale la oportunidad de presentarse adecuadamente. La petición me sorprendió. ¿Por qué pensarías que yo? Porque te conozco. Porque probablemente ya tienes un cuaderno con su nombre. Miré el cuaderno abierto en mi escritorio y sentí una familiar punzada de orgullo. Mi hija me conocía bien. Te veré el lunes, dije, sin confirmar ni negar su acusación. Después de colgar, llamé a la línea de reservas de la parrilla central. La anfitriona confirmó nuestra mesa para 3 a las 7 en punto, anotando mi preferencia por un lugar tranquilo lejos del tráfico principal del comedor. Adrián Suárez. El nombre daba vueltas en mi mente mientras tomaba mis notas. Algo en él me resultaba familiar, aunque no podía ubicar dónde podría haberlo encontrado. Probablemente nada. Suárez era un apellido bastante común, y en 30 años de procesar casos, había tratado con miles de nombres. Aún así, la sensación me molestaba mientras cerraba el cuaderno y bajaba a prepararme un desayuno adecuado. 2 días, hasta que conociera al hombre que quería casarse con mi hija. 2 días para preparar las preguntas correctas. La parrilla central bullía con la energía del lunes por la noche. Cenas de negocios, reuniones con clientes, el suave tintineo de la cristalería cara. Había llegado 15 minutos antes, reclamando una mesa de esquina con una vista clara de la entrada. Viejos hábitos del tribunal. Siempre controla tu entorno cuando sea posible. A las 7:10, Valeria apareció en la entrada con un vestido negro que no le había visto antes, su brazo entrelazado con el de un hombre alto con un traje gris carbón. Incluso desde el otro lado de la sala, pude ver la confianza en su andar, la forma en que inspeccionaba el restaurante como si fuera el dueño. Adrián Suárez. Y en el momento en que vi su rostro, algo hizo clic, una molesta sensación de reconocimiento que no podía ubicar del todo. En algún lugar, alguna vez, había visto esas facciones afiladas antes. Perdón por la tardanza, dijo Valeria mientras se acercaban a la mesa. El tráfico estaba terrible. No hay problema en absoluto, me puse de pie, extendiendo mi mano a Adrián. Señor Suárez, un placer conocerlo. Su apretón de manos fue firme, casi agresivo. Señor Morales, el placer es todo mío. Valeria me ha hablado mucho de usted. Todo bueno. Espero. Oh, definitivamente su sonrisa era practicada. Del tipo que había visto en acusados tratando de encantar para salir de problemas. Dice que está disfrutando de su jubilación. Debe ser agradable tener todo ese tiempo libre. Nos acomodamos en nuestros asientos. Adrián sacando la silla de Valeria con galantería teatral. El gesto fue suave, ensayado, como todo lo demás en él. ¿A qué se dedica usted, señor Suárez? Pregunté mientras revisábamos nuestros menús. Varios proyectos, dijo, sin levantar la vista de la lista de vinos. Consultoría de tecnología, principalmente. Nada demasiado específico o emocionante. Ya sabe cómo es. Soluciones corporativas, optimización de negocios, ese tipo de cosas. Vago. Deliberadamente vago. En mi experiencia, las personas que no podían describir sus trabajos claramente generalmente no tenían trabajos legítimos.
¿Y usted, señor Morales? Adrián levantó la vista de su menú, esas facciones familiares dispuestas en un cortés interés. ¿Qué hacía antes de la jubilación? Era fiscal, dije simplemente. Oficina de la Fiscalía del Estado. El cambio en su expresión fue sutil pero inconfundible. Un breve endurecimiento alrededor de los ojos. Una rigidez apenas perceptible en sus hombros. La mayoría de la gente tenía una de dos reacciones al enterarse de mi antigua profesión: respeto o nerviosismo. La reacción de Adrián cayó de lleno en la categoría nerviosa. Un fiscal repitió, su sonrisa ahora pareciendo pintada. Debe haber sido un trabajo intenso. Tuvo sus momentos. El camarero apareció, salvando a Adrián de más comentarios. Pidió el filete más caro del menú, acompañado de una botella de vino que costaba más de lo que la mayoría de la gente gasta en comestibles en una semana. Yo elegí el salmón, notando la forma en que sus cejas se levantaron ligeramente ante mi modesta selección. Entonces, ¿cómo se conocieron? Pregunté una vez que el camarero se fue. Valeria se lanzó a una historia animada sobre un encuentro casual en una cafetería en el centro. Cómo Adrián le había ofrecido compartir su mesa durante la hora pico del almuerzo. Cómo habían hablado durante horas. Resplandecía mientras hablaba, su mano encontrando la de él sobre el mantel blanco. Adrián escuchaba con la expresión de alguien que oye una canción favorita, asintiendo en todos los momentos adecuados. Pero sus ojos seguían volviendo a mí, como si tratara de resolver un rompecabezas. Valeria mencionó que tiene padres en la zona, dije cuando concluyó su historia. Un barrio residencial, confirmó. Mi padre es policía retirado. Mi madre es voluntaria en la iglesia local. Una configuración familiar muy tradicional. Padre policía, madre religiosa, y un hijo que no podía dar respuestas directas sobre su carrera. Las contradicciones se estaban acumulando. Llegaron nuestros aperitivos, dándome un momento para estudiar a Adrián más cuidadosamente. El traje caro, la manera confiada, la forma en que imponía atención, todo diseñado para proyectar éxito. Pero debajo del pulido, sentí algo más. Ansiedad, tal vez. O culpa. ¿Sabe?, dijo Adrián de repente, cortando su cóctel de camarones. Es curioso conocerlo así. Quiero decir, aquí está Valeria con su exitosa carrera. Sus estrechas relaciones familiares, gesticuló vagamente con su tenedor. Y luego está usted, disfrutando de sus años dorados. Todo ese espacio vacío por llenar. El insulto aterrizó con precisión quirúrgica. Espacio vacío. Como si toda mi existencia se hubiera reducido a matar el tiempo hasta la muerte. Los ojos de Valeria se abrieron de par en par. Adrián. No, está bien, dije. Mi voz cuidadosamente nivelada. Sentí la familiar calma de fiscal asentándose sobre mí. La capacidad de absorber ataques sin inmutarme. La jubilación proporciona más flexibilidad en el horario de uno. Exactamente, Adrián sonrió. Complacido consigo mismo. Debe ser liberador. No tener ninguna responsabilidad real ya. Otra puya. Esta diseñada para sugerir que yo era irrelevante en la vida de Valeria. Capté la mirada de disculpa de mi hija y le di el más leve asentimiento. Todo está bien. No te preocupes. Pero no todo estaba bien. En el lapso de 20 minutos, Adrián Suárez se había revelado como evasivo sobre su trabajo, nervioso por mi pasado, y cómodo insultando a su futuro suegro. El reconocimiento que me molestaba se hizo más fuerte. Conocía esta cara. Conocía esos ojos calculadores. Háblenme de sus planes, dije, cambiando de tema antes de que Valeria pudiera regañar a su prometido. ¿Han fijado una fecha? Pronto, dijo Adrián, tomando un gran sorbo de vino. La vida es demasiado corta para esperar, ¿verdad? Cuando lo sabes, ¿qué tan pronto es pronto? Estamos pensando en noviembre, dijo Valeria rápidamente. Ceremonia pequeña. Solo familia cercana, a 6 semanas. La línea de tiempo era aún más comprimida de lo que había pensado. Llegó nuestro plato principal. Y mientras el camarero dejaba el filete de $40 de Adrián, él hizo un espectáculo de examinarlo con exagerada satisfacción. Ahora esto, anunció Adrián, cortando su corte de primera con precisión teatral. Es como debe verse un filete. Perfectamente marmoleado, adecuadamente añejado. Miró mi modesta porción de salmón con apenas disimulado desdén. Aunque supongo que el pescado es más ligero, mejor para la digestión a su edad.
El comentario aterrizó como una pequeña bofetada. Agarré mi servilleta debajo de la mesa, sintiendo la familiar tensión en mi mandíbula que había aprendido a controlar durante 30 años de interrogatorios. «El salmón aquí es excelente», dijo Valeria rápidamente, lanzando a Adrián una mirada de advertencia que él ignoró por completo. «Oh, estoy seguro de que lo es», Adrián agitó su tenedor despectivamente. «Pero hay algo en un verdadero trozo de carne que simplemente te energiza, te mantiene agudo, ya sabe». Activo tomó otro bocado, masticando con obvio deleite. «Por supuesto, eso probablemente importa menos cuando tu actividad más extenuante es leer el periódico». Continué cortando mi pescado con metódica precisión. Cada rebanada exactamente del mismo grosor. Viejo hábito fiscal. Cuando estés bajo ataque, mantén la rutina. Adrián, la voz de Valeria tenía un filo agudo ahora. «Quizás podríamos hablar de otra cosa». «¿Qué?» «Solo estamos teniendo una conversación aquí». Se reclinó en su silla, expansivo y lo suficientemente alto como para que la pareja de la mesa vecina mirara. «Creo que es genial que tu papá haya encontrado su, ¿cómo lo llamas?, su ritmo en la jubilación. Muy zen. Muy tolerante con la progresión natural de la vida». «¿Progresión natural?», como si ya me hubiera arrastrado a algún pasto mental. El vino estaba volviendo a Adrián más audaz. Su voz se escuchaba en toda nuestra sección del restaurante, atrayendo miradas de otros comensales, tipos profesionales como yo, gente que entendía el valor de la discreción. Adrián parecía ajeno a sus miradas de desaprobación. «¿Sabe lo que amo de esta generación?», gesticuló ampliamente con su copa de vino. «Mi generación, quiero decir. No aceptamos limitaciones. Empujamos los límites. Innovamos». Me fijó con lo que probablemente pensó que era una sonrisa amistosa. «No como la generación mayor, siempre hablando de cómo solían ser las cosas, siempre viviendo en el pasado». «¿Papá?». La voz de Valeria estaba tensa por la vergüenza. «Quizás deberíamos». «¿El pasado?», interrumpió Adrián, su risa demasiado fuerte para el elegante comedor. «Ahí es donde supuestamente vive toda la sabiduría, ¿verdad? Excepto que el mundo siguió adelante mientras ustedes estaban ocupados recolectando toda esa sabiduría». Tomó otro trago de vino. «Los tiempos están cambiando, señor Morales, y la generación mayor simplemente no puede seguir el ritmo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo de una pistola. A nuestro alrededor, las conversaciones se habían vuelto más silenciosas. Otros comensales definitivamente estaban mirando ahora, sintiendo la tensión en nuestra mesa. Dejé mi tenedor con cuidadosa deliberación. «Una perspectiva interesante», dije en voz baja. Pero Adrián no había terminado. Envalentonado por lo que confundió con debilidad, presionó. «No me malinterprete. Respeto la experiencia, pero llega un momento en que tienes que hacerte a un lado y dejar que las personas que realmente entienden el mundo moderno tomen el control», gesticuló entre él y Valeria. «Dejar que la próxima generación construya algo significativo en lugar de simplemente existir». «¿Existir?». Como si mis 3 décadas de servicio público, mi tasa de condenas, mi reputación, todo ello equivaliera a simplemente ocupar espacio. El rostro de Valeria se había puesto pálido. «Adrián, detente». «¿Detenerme qué?». «Solo estoy siendo honesto», se rió de nuevo. Ese sonido rebuznante que parecía diseñado para transmitir su dominio a todo el restaurante. «La honestidad es refrescante. ¿No le parece, señor Morales? Mejor que fingir que todo está bien cuando en realidad solo estás esperando que pase el tiempo hasta». «Basta». La única palabra cortó su monólogo como una cuchilla. La boca de Adrián se cerró de golpe. Algo en mi tono finalmente penetró su arrogancia alimentada por el vino. El restaurante pareció contener la respiración. Incluso el ruido ambiental de cubiertos y conversaciones se había atenuado, como si los otros clientes sintieran que algo significativo acababa de cambiar en nuestra mesa. Doblé mi servilleta con la misma precisión metódica que había usado para organizar los expedientes del caso. La coloqué junto a mi plato y miré directamente a Adrián Suárez. Realmente lo miré con todo el peso de cada victoria en el tribunal, cada condena, cada criminal que había encerrado. «Valeria», dije, mi voz calmada, pero con una autoridad que hizo que los ojos de Adrián se abrieran ligeramente. «¿Te importaría salir conmigo un momento?». Adrián parpadeó.
la confusión reemplazando la confianza engreída que había dominado sus rasgos momentos antes. ¿Afuera? Pero no hemos terminado. Los adultos necesitan hablar, dije, todavía mirando a Valeria. El insulto fue deliberado, preciso, lanzado con la misma precisión quirúrgica que Adrián había estado usando conmigo toda la noche. Su rostro se sonrojó, pero por una vez pareció quedarse sin palabras. Las manos de Valeria temblaban ligeramente mientras colocaba su servilleta sobre la mesa. «Papá, no creo que, por favor». Algo en mi tono la hizo asentir. Nos pusimos de pie juntos, dejando a Adrián sentado solo en la mesa con su caro filete enfriándose, y los ojos de los comensales cercanos todavía fijos en nuestro drama. El paseo por el restaurante pareció interminable, pasando mesas de profesionales que fingían no mirar, pasando camareros que se hacían a un lado con miradas cómplices, pasando la anfitriona que sonreía tensamente mientras nos acercábamos a la puerta. El aire fresco de la tarde de septiembre nos golpeó como un alivio físico después de la tensión sofocante del interior. El estacionamiento estaba débilmente iluminado. Las sombras se extendían entre coches caros. El centro de la ciudad zumbaba a nuestro alrededor. Tráfico distante. La sirena ocasional. Los sonidos ordinarios de un lunes por la noche en la ciudad. Nos detuvimos entre un auto de lujo y otro coche caro, lo suficientemente lejos de la entrada del restaurante para hablar libremente. ¿Qué fue eso? La voz de Valeria temblaba de ira y vergüenza. ¿Qué acaba de pasar ahí dentro? ¿Ese fue tu prometido? ¿Mostrando sus verdaderos colores? ¿Sus verdaderos colores? Se volvió para enfrentarme, sus tacones resonando en el asfalto. ¿Te refieres a estar nervioso por conocer a mi padre por primera vez? ¿Te refieres a tratar de hacer conversación y tal vez tomar un poco de vino de más? Valeria, ese hombre acaba de pasar 20 minutos insultándome en mi cara. Estaba tratando de ser amigable. Tú eres el que se sentó allí como un juez, analizando cada palabra que dijo. La comparación dolió porque era parcialmente cierta. Pero 30 años de leer a la gente, de separar la verdad de las mentiras, de proteger a los inocentes de los depredadores. Eso no simplemente se apaga porque había cambiado mi placa de fiscal por un reloj de jubilación. No me agradaría simplemente. ¿No te agrada? La risa de Valeria fue aguda, amarga. ¿Has decidido que no te agrada el hombre con el que me voy a casar después de una cena? Después de verlo faltarte el respeto a ti. Faltarme el respeto a mí. Y mentir sobre todo. Desde su trabajo hasta sus intenciones. ¿Mentir sobre qué? ¿Qué mentiras, papá? Consultoría de tecnología, varios proyectos. Valeria, el hombre no puede dar una respuesta directa sobre a qué se dedica. No todo el mundo necesita interrogar a la gente para ganarse la vida. Las palabras golpearon más fuerte que cualquiera de los insultos de Adrián. Sentí que algo se quebraba dentro de mi pecho. La cuidadosa distancia que había estado manteniendo colapsó de repente. ¿Es eso lo que crees que hice? ¿Interrogar a la gente? ¿No lo hiciste? Se estaban formando lágrimas en sus ojos ahora, pero su voz se mantuvo firme. ¿No es exactamente eso lo que estás haciendo ahora mismo? ¿Juzgando a mi novio porque no cumple con tus estándares? Tu prometido, y mis estándares incluyen respeto básico y honestidad. Tus estándares incluyen el control. Las lágrimas fluían ahora, pero su ira ardía más intensamente. No soportas que sea independiente. No soportas que haya tomado una decisión sin consultarte primero. Esto no se trata de independencia. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De verdad? Se acercó, su voz bajando a un susurro feroz. Porque desde donde yo estoy, parece que no puedes manejar el hecho de que tu niñita creció y ya no necesita el permiso de papá. El estacionamiento quedó en silencio excepto por nuestra respiración y el distante sonido del tráfico. Una ligera lluvia había comenzado a rociar las farolas, creando halos alrededor de los pocos autos que aún se movían por el centro. Lo amo. Papá, su voz se quebró con las palabras. Por primera vez en mi vida encontré a alguien que me hace sentir completa. Y en lugar de estar feliz por mí, estás tratando de destrozarlo. Valeria. No se secó los ojos con el dorso de la mano, manchando su maquillaje cuidadosamente aplicado. Tengo 32 años. No necesito que me protejas de mis propias decisiones. Incluso cuando esas decisiones son errores, buscó a tientas las llaves de su auto en su bolso, sus manos temblando,
especialmente entonces. La lluvia se estaba volviendo más pesada ahora, las gotas atrapando la luz mientras caían entre nosotros. Observé a mi hija, esta mujer feroz y brillante que había criado, preparándose para alejarse de mí por un hombre que había pasado la noche tratándonos a ambos como bromas. Valeria, por favor, solo escucha. He terminado de escuchar. Encontró sus llaves, haciendo clic en el control remoto hasta que las luces de su sedán parpadearon en respuesta. Estoy harta de tus sospechas y tus interrogatorios y tu necesidad de controlar cada aspecto de mi vida. Estoy tratando de protegerte. ¿De qué? ¿De ser feliz? Abrió la puerta de su auto. Luego se volvió para mirarme por última vez. ¿Sabes qué, papá? Para alguien que pasó toda su carrera luchando por la justicia, seguro que no confías en que la gente tome sus propias decisiones. La puerta del auto se cerró con una finalidad que resonó en los edificios circundantes. Me quedé de pie bajo la creciente lluvia, viendo las luces traseras de mi hija desaparecer en la noche de la ciudad, dejándome solo con el peso de cada palabra que debería haber dicho de manera diferente. Mi teléfono se sentía pesado en el bolsillo de mi chaqueta, pero no lo alcancé. Todavía no. Dentro del restaurante, Adrián Suárez probablemente estaba terminando su filete. Probablemente ya inventando la historia de cómo el padre controlador de Valeria había arruinado su velada perfecta. Y tal vez, por primera vez en mi vida, el fiscal se había equivocado por completo. La cafetera cobró vida a las 6:30 de la mañana, 2 horas antes de mi rutina habitual. Había renunciado a dormir alrededor de las 4 de la madrugada después de pasar la noche repasando cada palabra de nuestra discusión, cada momento en el que podría haber elegido de manera diferente. Mi reflejo en la ventana de la cocina parecía más viejo que ayer, todavía con la camisa de vestir arrugada de la cena. Me parecía exactamente a lo que Adrián Suárez me había acusado de ser. Un viejo cansado viviendo en el pasado. La primera taza de café me quemó la lengua. Apenas lo noté, a las 8 de la mañana, estaba dando vueltas por mi casa, teléfono en mano, el pulgar flotando sobre el contacto de Valeria. Las fotos familiares que cubrían el pasillo parecían burlarse de mí. Valeria a los 5 años, chimuela y confiada. Valeria a los 16, poniendo los ojos en blanco, pero aún dejando que la llevara al baile de graduación. Valeria a los 25, abrazándome en la graduación de su universidad, cuando me había convertido en el enemigo de su historia. El teléfono sonó 4 veces antes de pasar al buzón de voz. Su voz, brillante y profesional. Has llamado a Valeria Morales. Por favor, deja un mensaje y te devolveré la llamada tan pronto como sea posible. Colgué sin hablar. 10 minutos después, lo intenté de nuevo. Mismo resultado. Esta vez, me obligué a dejar un mensaje. Valeria, soy papá. Por favor, devuélveme la llamada. Las palabras sonaron huecas, inadecuadas. 30 años de elocuencia en los tribunales, reducidos a un tartamudeo de disculpa en un contestador automático. Me mudé a mi oficina, instalándome en la silla donde había pasado incontables horas preparando casos, interrogando testigos en mi mente, construyendo argumentos que podrían determinar el curso de la vida de alguien. Ahora, ni siquiera podía construir una simple disculpa para mi propia hija. Las noticias de la mañana sonaban monótonas desde el televisor, pero no estaba mirando. En cambio, miraba mi teléfono, deseando que sonara. Como no lo hizo, marqué su número de nuevo. Valeria, lo siento, es solo que me preocupo por ti. Por favor, perdóname. El segundo mensaje de voz se sintió aún más patético que el primero. Para el mediodía, había llamado 6 veces. La progresión de mis mensajes documentaba un deterioro constante desde la preocupación controlada hasta la desesperación apenas contenida. Sé que estás enojada y tienes todo el derecho de estarlo. Manejé eso muy mal. Valeria, por favor, no estoy tratando de controlar tu vida. Estoy tratando de entenderla. Quizás tengas razón. Quizás no confío en que la gente tome sus propias decisiones, pero confío en ti. Siempre he confiado en ti. Cada llamada sin respuesta se sentía como una pequeña muerte. Me encontraba revisando mi teléfono cada pocos minutos, asegurándome de que el volumen estuviera alto, de que no me hubiera perdido su llamada de regreso por alguna falla tecnológica. La tarde se extendió interminablemente.
Preparé el almuerzo, pero no pude comerlo. Empecé a leer un libro, pero no pude concentrarme en las palabras. Intenté ver la televisión, pero me encontré mirando mi teléfono en lugar de la pantalla. A las 4 de la tarde, comencé a redactar mensajes de texto que no me atrevía a enviar. Valeria, lamento lo de anoche. Borrar. Por favor, llámame cuando tengas oportunidad. Borrar. Te quiero. Borrar. El cursor parpadeaba acusadoramente en el campo de mensaje vacío. A las 6 de la tarde, el silencio se había vuelto insoportable. Llamé una vez más, sabiendo que no contestaría. Sabiendo que probablemente estaba empeorando todo. Te quiero, cariño. Decidas lo que decidas. Te apoyaré. Solo háblame. Las palabras salieron rotas, desesperadas. Un anciano suplicando al buzón de voz de su hija, reducido a mendigar migajas de atención. Puse el teléfono en mi escritorio y miré por la ventana. El atardecer de septiembre pintaba mi jardín en tonos dorados y ámbar, los mismos colores que habían llenado el cabello de Valeria cuando era pequeña, y corría a saludarme a la puerta principal cada tarde después del trabajo. Ahora ni siquiera devolvía mis llamadas. El teléfono permaneció en silencio durante la cena, durante las noticias de la noche, durante mi intento a medias de leer expedientes de casos que ya no importaban. A las 9 de la noche, estaba sentado en la oscuridad, el teléfono cargándose en mi mesita de noche, su pantalla negra e implacable. Quizás Adrián Suárez había tenido razón después de todo. Quizás yo solo era un espacio vacío, una reliquia de un tiempo anterior cuando a los padres se les permitía proteger a sus hijas de errores obvios. O quizás, por primera vez en mi vida profesional, había interrogado a la persona equivocada. Mañana, me dije a mí mismo, mirando al techo. Mañana devolverá la llamada, pero incluso mientras lo pensaba, podía oír la mentira en esas palabras. Valeria Morales tenía la terquedad de su madre y el orgullo de su padre. No devolvería la llamada mañana, ni pasado mañana, ni al día siguiente. Había ganado mi último caso hacía 30 años. El único que realmente importaba, lo había perdido antes de que comenzara. 3 semanas después, en octubre, había perfeccionado el arte de la vigilancia invisible. Estacionado frente al adosado de Adrián en su barrio elegante, con el motor encendido para mantenerme caliente, observaba la rutina matutina de mi hija a través de las ventanas empañadas por la condensación. 7:45 de la mañana. Siempre igual. Valeria emergía con su abrigo azul marino, taza de café en mano, maletín colgado del hombro. Nunca miraba hacia mi auto. La primera semana después de nuestra pelea, había sido obvio en mis intentos. Llamadas telefónicas cada pocas horas, flores entregadas a la dirección de Adrián, visitas incómodas donde tocaba el timbre y esperaba en sus caros escalones de entrada. Adrián había puesto fin a eso bastante rápido. «Lárguese de aquí, viejo», me había gritado desde la puerta un martes por la mañana, todavía en pijama, su voz resonando por el vecindario aburguesado. «Usted no es bienvenido aquí». Los vecinos habían observado desde sus ventanas, las tazas de café detenidas a medio camino de sus labios, mientras yo me retiraba a mi sedán con tanta dignidad como pude reunir. El perro de la señora Ortiz habría mostrado más agallas. Octubre había llegado con su habitual franqueza de la ciudad. Mañanas frías que hacían visible tu aliento, hojas que se volvían del color de fotografías antiguas. Había pasado la mayor parte aprendiendo la geografía de la nueva vida de mi hija. La cafetería donde paraba los miércoles, la tintorería que usaba, el supermercado donde habíamos tenido nuestro encuentro más doloroso. En el supermercado orgánico un sábado por la tarde, 2 semanas después de mi campaña de observación cuidadosa. Había estado seleccionando manzanas cuando la vi en la sección de orgánicos, comparando precios de pimientos con la atención enfocada que había heredado de mí. Por un momento, observando su expresión seria, olvidé que no nos hablábamos. «Valeria». Ella levantó la vista, y por un instante, su rostro se iluminó con reconocimiento automático. Entonces la realidad volvió a estrellarse. La sonrisa murió. Sus hombros se tensaron y abandonó su carrito de compras allí mismo, entre la col rizada y las espinacas. Seguí su retirada por la tienda, pasando junto a compradores sorprendidos que probablemente pensaron que yo era una especie de acosador. Para cuando llegué al estacionamiento, su sedán ya estaba saliendo a la calle.
dejándome de pie junto a una fila de carritos de compras con mi única bolsa de manzanas. El guardia de seguridad se me había acercado entonces, cortés pero firme. «¿Todo bien, señor? Acabo de perder a mi hija», había dicho, lo cual era cierto en más de un sentido. Ahora, viéndola desaparecer en el tráfico matutino desde mi puesto de vigilancia, me preguntaba si así era como se habían sentido mis objetivos profesionales, observados, catalogados, reducidos a patrones y rutinas. La ironía no se me escapaba. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. «Deje de vigilar la casa o llamo a la policía. Adrián». Obviamente. Arranqué el auto y me alejé, no sin antes anotar la hora en mi pequeño cuaderno. 7:50 y 2 de la mañana. El viaje de Valeria tomaba exactamente 7 minutos desde la puerta hasta la vía principal. Las tardes eran más difíciles. Nada que ver. Ningún lugar a donde ir. Ninguna razón legítima para estar en ese barrio. Me había dedicado a conducir diferentes rutas por la ciudad, pasando por lugares emblemáticos de la infancia de Valeria. El parque donde le había enseñado a andar en bicicleta, la heladería donde habíamos celebrado su aceptación en la universidad, el Palacio de Justicia donde ocasionalmente se encontraba conmigo para almorzar durante la Facultad de Derecho. Todo se sentía arqueológico ahora, restos de una relación que podría estar permanentemente rota. La peor parte eran los mensajes de voz, cada uno más corto que el anterior, mi elocuencia fallando a medida que se acumulaban las semanas. «Valeria, soy papá. Día 14 de esto. No me rindo. Valeria, vi que ponían decoraciones para las fiestas de disfraces en tu vecindario. ¿Recuerdas cuando te disfrazaste de fiscal para ir a pedir dulces? Usaste mi viejo maletín y todo. Sé que te vas a casar pronto. Yo solo. Quiero estar allí para ti». Para la tercera semana, había dejado de dejar mensajes por completo. El sonido de su voz grabada se había vuelto demasiado doloroso, un recordatorio demasiado fuerte de cómo solía sentirse una conversación normal. El oficial de policía había sido sorprendentemente comprensivo cuando se acercó a mi auto estacionado un jueves por la tarde. «Buenas noches, señor. Tuvimos un informe de actividad sospechosa. Le había mostrado mi licencia de conducir. Le expliqué que estaba esperando a alguien que aparentemente no vendría. Probablemente tenía mi edad, tal vez unos años menos, con los ojos cansados de alguien que había visto suficientes disputas domésticas como para reconocer el patrón. Quizás quiera intentar un enfoque diferente, había sugerido, no con crueldad. A veces, el espacio es lo único que funciona. Espacio. Tenía 40 años de espacio por delante. La jubilación extendiéndose como una autopista vacía hacia un horizonte que no quería ver. Pero también tenía algo más. Paciencia. 30 años de construir casos, de esperar el momento adecuado, de entender que la justicia a veces tomaba más tiempo del que nadie quería. La boda estaba programada para este sábado, 19 de octubre, a 3 días, según el calendario de la pared de mi cocina, donde había rodeado la fecha con tinta roja. Valeria todavía no me había enviado una invitación. El crucigrama se nubló frente a mí mientras luchaba con el 7 horizontal. Reconciliación tras conflicto. 9 letras. El teléfono sonó antes de que pudiera resolverlo. El nombre de Valeria en el identificador de llamadas hizo que mi corazón diera un vuelco de una manera que probablemente no era saludable para un hombre de 65 años. Respondí antes del segundo timbrazo. «¿Papá?» Su voz sonaba más débil de lo que recordaba, insegura. «Soy Valeria». Valeria, dejé mis gafas de lectura, temiendo que esto pudiera ser otro sueño. «Me alegra que llamaras. La boda es el sábado. Dentro de 3 días. Sé que es con poco tiempo de aviso, pero los padres de Adrián quieren conocerte. Insisten en ello, de hecho. Una cena familiar antes de la ceremonia». Mi pecho se oprimió con una mezcla de alivio y terror. Por supuesto. Sería un honor conocerlos. ¿De verdad? Sonaba sorprendida, como si se hubiera estado preparando para una discusión. Porque son muy tradicionales. El padre de Adrián especialmente. Tiene opiniones firmes sobre las obligaciones familiares. Entiendo, ya estaba buscando una pluma. Listo para tomar notas. ¿Cuándo y dónde? Mañana por la noche. Viernes. En casa de Adrián. Nuestra casa. A las 7 en punto hizo una pausa. Y pude oír ruido de oficina al fondo.
Teléfono sonando. Conversaciones. Estaba llamando desde el trabajo, usando su hora de almuerzo para reconstruir el puente que habíamos quemado. Papá, necesito pedirte algo. Lo que sea. ¿Puedes simplemente ser tú mismo? No la versión fiscal de ti mismo. Solo mi papá. La petición dolió, pero la entendí. Me estaba pidiendo que no interrogara a sus futuros suegros, que no tratara a su prometido como a un acusado. Quería al padre que le había enseñado a andar en bicicleta, no al hombre que había interrogado a asesinos. Me portaré de la mejor manera, prometí. Gracias, el alivio inundó su voz. ¿Y papá? Lo siento. Por todo lo que dije en el estacionamiento. Estaba enojada y, no necesitas disculparte. Yo manejé todo mal desde el principio. No, estabas tratando de protegerme. Lo sé. Siempre lo he sabido. Nos quedamos en silencio por un momento. El peso del último mes, asentándose entre nosotros. Podía oír su respiración. Podía imaginarla sentada en su escritorio en el centro, probablemente jugando con su cabello como hacía de niña cuando estaba nerviosa. Entonces, el viernes por la noche dije, guiándonos de regreso a un terreno más seguro, ¿debería llevar algo? Quizás flores para Elena, la madre de Adrián. Le encantan las orquídeas. ¿Y papá? Su voz se suavizó. Gracias por aceptar esto. Significa todo para mí. No hay ningún otro lugar donde preferiría estar. Después de colgar, me quedé mirando el crucigrama. 7 horizontal. Reconciliación tras conflicto. 9 letras. La respuesta me vino de repente. Concordia. Rellené las letras con cuidadosa precisión. Luego busqué mi cuaderno. La cena de mañana por la noche requeriría preparación, estrategia, el mismo enfoque metódico que había usado para casos importantes. Pero esta vez, lo que estaba en juego no era la justicia o los veredictos. Esta vez, estaba luchando por el futuro de mi hija y mi lugar en él. El reloj de pie en el pasillo dio las 2:30. 28 horas y media hasta que conociera a las personas que habían criado al hombre que quería casarse con mi hija. Hora de empezar a planificar. En el momento en que terminó la llamada telefónica, me puse en marcha. 30 años de preparación de casos me habían enseñado que el éxito vivía en los detalles, en la cuidadosa orquestación de la imagen, la información y la intención. Esta cena no era diferente, excepto que el veredicto determinaría si seguía siendo parte de la vida de mi hija. Mi armario reveló el guardarropa de un hombre que había pasado décadas en salas de audiencias. Trajes conservadores, corbatas discretas, zapatos lustrados hasta brillar como espejos. Pero esto no era un juicio. Necesitaba proyectar respetabilidad sin intimidación, autoridad sin arrogancia. Seleccioné mi traje gris carbón, el que Valeria había elogiado en la graduación de su universidad. Corbata azul marino con sutiles hilos plateados. Confiable pero no llamativo. Zapatos negros de vestir recién suelados. La imagen de un profesional retirado que entendía el decoro. El jueves por la tarde me llevó a la floristería de la avenida principal, donde la señora Ríos había estado arreglando flores durante 30 años. Escuchó mi explicación con la paciencia de alguien acostumbrado a los hombres que se mueven torpemente en territorio emocional. Orquídeas para la madre, repitió, tomando notas. Primer encuentro con los futuros suegros. Muy importante, me estudió por encima de sus gafas de lectura. Orquídeas blancas. Clásico. Respetuoso. Ni muy caras. Ni muy baratas. Perfecto. ¿Y para el padre? Ex oficial de policía, dijo. Quizás una botella de vino. Algo apropiado para los anfitriones de la cena. Ella asintió con aprobación. La tienda de vinos está a 2 calles. Dígales que la señora Ríos lo envía. Le ayudarán a elegir algo adecuado. El dueño de la tienda de vinos, un exfiscal que se había retirado 5 años antes que yo, entendió la misión de inmediato. Seleccionamos un cabernet de gama media de la región, lo suficientemente bueno como para mostrar respeto, no tan caro como para parecer un soborno. El viernes por la mañana trajo los preparativos finales. Me duché con un cuidado inusual. Me afeité 2 veces para eliminar cualquier sombra. Recorté los vellos de la nariz que había ignorado durante semanas. El espejo reflejaba a un hombre que parecía prepararse para la actuación más importante de su vida, lo cual, en muchos sentidos,
Practiqué presentaciones mientras me anudaba la corbata. Señor Suárez, señora Suárez, es un placer conocerlos. Apretón de manos firme. Contacto visual. Sonrisa genuina. Gracias por recibirme en la casa de su hijo. Las flores llegaron a las 4 de la tarde, exactamente como se prometió. Orquídeas blancas en un elegante arreglo, sofisticado pero no ostentoso. La señora Ríos había incluido una pequeña tarjeta para construir puentes. Mi cuaderno contenía 3 páginas de investigación y estrategia. El padre de Adrián, oficial de policía retirado de la ciudad. Probablemente alguien que valoraba la franqueza, la jerarquía, los resultados. Su madre, valores tradicionales. Voluntaria de la iglesia. Enfocada en la estabilidad familiar. Ambos serían protectores de su hijo. Sospecharían del padre que había causado una brecha de 1 mes. No podía permitirme otro error. Las 6:15 de la tarde me encontraron de pie frente al espejo del pasillo, haciendo los ajustes finales. El reloj de pie marcaba constantemente los minutos hasta una cena que podría restaurar mi relación con Valeria o destruirla permanentemente. En el bolsillo de mi chaqueta, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Valeria. Gracias por hacer esto, papá. Significa todo. Respondí rápidamente. Nos vemos pronto, cariño. Luego recogí las orquídeas, tomé el vino de la encimera de mi cocina y caminé hacia mi auto. La tarde de octubre era fresca y clara. La ciudad se extendía ante mí en toda su gloria otoñal. Hora de conocer al enemigo. O, con suerte, a la nueva familia de mi hija. El adosado se erguía como un monumento al dinero nuevo. Vidrio y acero elevándose 3 pisos sobre las calles arboladas del barrio. Estacioné con cuidado entre un auto de lujo y un coche deportivo, revisando mi apariencia una última vez en el espejo retrovisor. Las orquídeas lucían impecables en su elegante arreglo, la etiqueta de la botella de vino captando la luz de la farola. Esto era territorio enemigo, y estaba entrando desarmado. Adrián abrió la puerta antes de que pudiera tocar el timbre. Su sonrisa tan afilada como el interrogatorio de un fiscal. Vaya, vaya, nuestro distinguido jubilado ha llegado. Buenas noches. Adrián le extendí las flores. Estas son para tu madre. Examinó las orquídeas con interés teatral, girando el arreglo como un juez que estudia la evidencia. Qué considerado. Muy tradicional. A mamá le encantan las flores, aunque últimamente le van más las variedades exóticas. Aún así, apreciará el gesto. La naturaleza indirecta de su aceptación no pasó desapercibida. Todo era una actuación con este hombre, diseñada para establecer dominio a través de la sutil disminución. Y vino para tu padre, ofrecí el Cabernet. Ah, un vino de la región. Las cejas de Adrián se levantaron ligeramente. Papá es más un hombre de whisky, pero estoy seguro de que se adaptará. Entre. Bienvenido a nuestro hogar. Nuestro hogar. El pronombre posesivo quedó flotando en el aire como humo de cigarrillo. El interior gritaba gasto sin calidez. Muebles minimalistas que costaban más que los autos de la mayoría de la gente. Arte abstracto, que parecía estados financieros. Tecnología incrustada en cada superficie. Esto no era un hogar. Era una sala de exposición de éxito. Impresionante, dije, porque se requería alguna respuesta. ¿Verdad que sí? El pecho de Adrián se infló con orgullo propietario. Todo es personalizado. Solo ese sistema de entretenimiento cuesta más de lo que la mayoría de la gente gana en 6 meses. Pero cuando estás en consultoría de tecnología de alto nivel, aprendes a apreciar la calidad. Valeria emergió de lo que supuse era la cocina, con un vestido negro que la hacía parecer mayor, más sofisticada. O tal vez era solo el estrés alrededor de sus ojos. Papá. Me besó en la mejilla. Su alivio palpable. Gracias por venir. No me lo perdería por nada del mundo, cariño. Adrián ya estaba sirviendo bebidas de un bar que pertenecía a un hotel de lujo. ¿Whisky? ¿Vino? O quizás algo más suave para la generación mayor. La generación mayor. De nuevo con la condescendencia basada en la edad, como si la sabiduría y la experiencia fueran discapacidades en lugar de logros. Un whisky está bien, dije. Me entregó un vaso de cristal lleno de lo que sin duda era un licor de primera calidad. Y luego se lanzó a otro recorrido por sus posesiones. El sistema de sonido que podía recrear la sala de conciertos principal.
los electrodomésticos de la cocina que costaban más que algunos autos, los accesorios de baño importados de Italia. Adrián. La voz de Valeria tenía un tono de advertencia. Quizás a papá le gustaría sentarse. Por supuesto. Por supuesto. Lo siento. Me emociono mostrando el lugar. Señaló hacia un sofá seccional de cuero que probablemente costaba más que mi primer auto. Póngase cómodo, señor Morales. Aunque supongo que la comodidad es relativa cuando está acostumbrado a alojamientos más simples. Alojamientos más simples. Mi casa, con sus suelos de madera y libreros empotrados, sus fotografías familiares y muebles cómodos ganados a través de 30 años de servicio público. Aparentemente eso calificaba como pobreza en el mundo de Adrián Suárez. Estoy bastante cómodo, gracias. Valeria se posó en el borde de una silla, su copa de vino temblando ligeramente en sus manos. Estaba empezando a ver lo que yo había estado tratando de decirle en ese estacionamiento hacía 5 semanas. Que su prometido era un hombre que medía el valor en dólares y trataba a las personas como adquisiciones. Entonces Adrián se acomodó en su silla como un rey en su trono. Mañana es el gran día. Difícil de creer que Valeria finalmente esté lista para sentar cabeza. Ha sido tan independiente durante tanto tiempo. La palabra goteaba con implicaciones de que la independencia era de alguna manera un defecto. Un problema que él había resuelto dándole un anillo y un lugar en su costosa casa. La independencia es una virtud, dije en voz baja. La crié para que pensara por sí misma. Oh, absolutamente. Aunque llega un momento en que pensar por uno mismo se convierte en pensar por dos, ¿verdad? El matrimonio se trata de compromiso. De dejar que el miembro más fuerte de la pareja lidere. Dejar que el miembro más fuerte lidere. La máscara se estaba deslizando, revelando la naturaleza controladora debajo del barniz caro. Sonó el timbre de la puerta, agudo e insistente. Deben ser mamá y papá, dijo Adrián, levantándose con obvia anticipación. Hora de conocer a la familia. Se dirigió hacia la puerta principal y crucé la mirada con Valeria. Parecía atrapada entre la lealtad y la creciente vergüenza, entre el amor y la incipiente comprensión de que tal vez su padre había tenido razón todo el tiempo. ¿Estás bien?, pregunté suavemente. Ella asintió, pero su agarre en la copa de vino contaba una historia diferente. La voz de Adrián llegaba desde el pasillo, alta y confiada. Mamá, papá, justo a tiempo. Vengan a conocer a la familia. Me puse de pie. Enderecé mi corbata y me preparé para conocer a las personas que habían criado a este joven arrogante. Pasara lo que pasara a continuación, me comportaría con la dignidad que Valeria merecía de su padre, incluso si su prometido no tenía ninguna. La puerta principal se abrió con el bullicioso saludo de Adrián resonando por el adosado. Ahí están. Mamá, papá, entren, entren. Rogelio Suárez entró primero. Un hombre compacto y alerta con los ojos observadores de alguien que había pasado décadas leyendo personas y situaciones. Detrás de él, Elena Suárez irradiaba el tipo de calidez que hace exitosas a las voluntarias de la iglesia. Su cabello plateado perfectamente peinado, su sonrisa genuina e inmediata. El amor de Adrián. La voz de Elena transmitía afecto maternal mientras abrazaba a su hijo. El saludo de Rogelio fue más contenido. El apretón de manos de un hombre que medía palabras y gestos con cuidado. Sus ojos recorrieron la habitación en un patrón que reconocí. Viejo hábito de las fuerzas del orden, catalogando salidas y ocupantes con minuciosidad profesional. Cuando su mirada se posó en mí, de pie junto al sofá seccional con mi whisky en la mano, todo su semblante cambió. El color desapareció de su rostro como agua de un vaso roto. Mamá, papá, anunció Adrián con floritura teatral, señalándome con evidente orgullo. Les presento al espacio vacío. Las palabras golpearon la habitación como un golpe físico. Valeria ahogó un grito. La sonrisa de Elena vaciló, pero la reacción de Rogelio Suárez fue sísmica. Su mano salió disparada para agarrar el brazo de Adrián con la urgencia de quien evita un desastre. Adrián. Su voz era aguda, autoritaria. A la cocina. Ahora. Papá. ¿Qué? Ahora. El tono de Rogelio no admitía discusión. La voz de un hombre acostumbrado a ser obedecido en situaciones de crisis,
Desaparecieron en la habitación contigua. Pero el diseño abierto del adosado hacía imposible la privacidad. Sus susurros urgentes llegaron claramente hasta donde Elena, Valeria y yo estábamos de pie en una incómoda suspensión. ¿Quieres ir a la cárcel? La voz de Rogelio era áspera por el pánico. ¿De qué estás hablando? Ese hombre, ¿sabes quién es? Es solo un jubilado. El papá de Valeria. Vive de una pensión. Juega al golf. Lee periódicos. Ese es el exfiscal del estado Gustavo Morales. Las palabras explotaron de Rogelio en un áspero susurro. Envió a la mitad de los criminales de este estado tras las rejas. El silencio que siguió fue absoluto. Pero dijo que estaba retirado. La voz de Adrián se había vuelto pequeña, insegura. Lo está. Pero Gustavo Morales no deja de ser Gustavo Morales solo porque entregó su placa. Ese hombre tiene conexiones en todas las agencias de la ley desde aquí hasta la capital. Podría destruirte con una sola llamada telefónica. ¿Destruirme? ¿Por qué él? La voz de Adrián se quebró cuando la comprensión comenzó a amanecer. Porque acabas de presentar al fiscal más respetado en la historia del Estado como espacio vacío. Absoluto idiota. En la sala de estar, Elena hacía valientes intentos de conversación normal. Su entrenamiento de anfitriona, sobreponiéndose a la crisis obvia. Valeria, querida, tu vestido es encantador. Y señor Morales, es tan maravilloso conocerlo finalmente. El placer es mío, señora Suárez. Pero mi atención estaba fija en la puerta de la cocina, donde padre e hijo continuaban su urgente consulta. Él sabe, ¿verdad? La voz de Adrián era apenas audible ahora. Sobre lo de la ciudad. Sobre él, si no lo sabe ya, lo sabrá por la mañana. Hombres como Gustavo Morales no olvidan caras. Y diablos, seguro que no olvidan casos. ¿Qué hago? Te arrastras. Te disculpas. Rezas a cualquier poder en el que creas que él está aquí como padre, no como fiscal. Inunzo. Jamás vuelves a insultarlo. La conversación de la cocina cesó. Se acercaron pasos. Adrián apareció primero, su rostro pálido como el mármol del tribunal, seguido por su padre, cuya expresión sugería que ya estaba calculando el control de daños. Señor Morales. Rogelio dio un paso adelante con el respeto medido de un hombre que se dirige a un oficial superior. Creo que es posible que nos hayamos conocido antes, profesionalmente. Asentí lentamente, dejando mi whisky con deliberada precisión. Es posible, oficial Suárez. Aunque sospecho que nuestra conexión es más reciente de lo que piensa. Adrián estaba congelado en su costosa sala de estar, el peso de su situación finalmente asentándose sobre sus hombros como la toga de un juez. El joven confiado que había pasado semanas insultándome y despreciándome había desaparecido, reemplazado por alguien que finalmente entendía exactamente con qué y con quién estaba tratando. Valeria miraba entre nosotros, la confusión y la creciente comprensión luchando en su expresión. La verdad estaba a punto de salir. Toda ella. El silencio se extendió como una respiración contenida, hasta que decidí romperlo con la calma autoridad que había cultivado a través de 30 años en las cortes. Sí, dije, mi voz llevando el peso de cada condena, cada veredicto, cada criminal que había encerrado. Fui el fiscal del Estado durante 15 años. Antes de eso, fiscal adjunto durante otros 15. Las rodillas de Adrián realmente flaquearon un poco. Se agarró al respaldo de una silla para apoyarse, pero continué, volviéndome para dirigirme a la sala. Estoy retirado ahora. Estoy aquí esta noche como el padre de Valeria. Nada más. El pasado es el pasado. Oh, cielos santos, respiró Elena, su mano revoloteando hacia su pecho. Todos esos casos en los periódicos. ¿Ese era usted? Algunos de ellos. Sí, señora. Adrián encontró su voz, aunque salió apenas como un susurro. Señor Morales, no tenía idea de quién era usted. Actué de manera completamente inapropiada. Fui irrespetuoso y grosero. Y su voz se quebró. Lo siento mucho. La transformación fue completa. El joven arrogante que había pasado semanas llamándome espacio vacío e irrelevante, ahora estaba de pie ante mí,
entendiendo exactamente cuán cerca del borde de un precipicio había estado bailando. Valeria me miraba con ojos nuevos. «Papá, ¿nunca me lo dijiste? Todos estos años pensé que era solo. Quiero decir, sabía que trabajabas para el Estado. Pero nunca vi la necesidad de discutir casos antiguos en casa», dije suavemente. «El trabajo era el trabajo. Tú eras mi hija. Esos eran mundos separados». «La familia Castellano», dijo Rogelio de repente, el reconocimiento inundando su voz. «Los casos de corrupción municipal del 98. Los juicios de crimen organizado que duraron 3 años. Ese fue usted. Asentí. Usted encerró a algunos de los criminales más peligrosos que este estado haya visto jamás», continuó, su voz llena de respeto profesional. «Trabajé en la seguridad de 2 de esos juicios. Nunca olvidé al fiscal que no se dejaba intimidar, que no se dejaba comprar, que no retrocedía». Adrián me miraba como si me hubieran crecido alas. Todo este tiempo, todas las cosas que dije fueron dichas por alguien que no sabía, respondí. Luego me volví para dirigirme a la sala. «Sugiero que superemos esto. Mañana es el día de la boda de Valeria. Eso es lo que importa ahora». Elena, bendita sea, dio un paso adelante con la gracia que probablemente la había sostenido a través de 30 años de escenas de esposa de policía y crisis familiares. «Señor Morales, ¿nos haría el honor de acompañarnos a cenar? Me encantaría escuchar cómo se conocieron usted y la madre de Valeria». «Estaría encantado». Las siguientes 2 horas se transformaron por completo. Adrián, humillado más allá de todo reconocimiento, hizo preguntas genuinas sobre el procedimiento legal y la justicia. Rogelio compartió historias de sus días de patrulla, hablando con el respeto que un profesional muestra a otro. Elena nos deleitó con historias de criar al hijo de un oficial de policía en la ciudad, y Valeria observaba todo con creciente asombro, finalmente viendo a su padre no como un jubilado sobreprotector, sino como el hombre que había pasado 3 décadas luchando por la justicia. Durante el postre, Adrián se puso de pie con visible nerviosismo. «Me gustaría proponer un brindis», dijo, su voz firme pero humilde. «Por el señor Morales, quien me enseñó esta noche que el respeto no se da en función de lo que crees saber sobre alguien, se gana a través del carácter, la integridad y la sabiduría para entender cuándo te has equivocado», levantó su copa. «Por los nuevos comienzos, por la familia y por el honor de aprender de alguien que ha pasado su vida haciendo del mundo un lugar más seguro para todos nosotros». Bebimos, y en ese momento vi algo que no había esperado. Remordimiento genuino, respeto real y la posibilidad de que quizás Adrián Suárez pudiera llegar a ser digno de mi hija después de todo. Más tarde, mientras nos preparábamos para irnos, Valeria me llevó a un lado. «Papá», dijo en voz baja, «lo siento por todo lo que dije en ese estacionamiento, por no confiar en tu juicio, por no darme cuenta de quién eras realmente». «Sabías exactamente quién era yo», respondí. «Era tu padre. Esa es la única identidad que importaba». Me abrazó entonces, y por primera vez en 5 semanas, sentí que mi hija había vuelto. Mientras conducía a casa a través de la noche de la ciudad, reflexioné sobre la justicia y sus muchas formas. A veces llegaba a través de salas de audiencias y veredictos. A veces llegaba a través de la paciencia y la simple revelación de la verdad. Esta noche había llegado a través de ambas. La boda era mañana, y por primera vez desde que comenzó todo este calvario, la estaba esperando con ansias. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por vernos.